Yo lo que voy a explicar es un poco la importancia de medir para mejorar. Y primero de todo me gustaría entrar un poquito en contexto, porque a veces nos olvidamos porque estamos hablando todo el rato de descarbonización y a veces parece que solo sean normativas o posiciones que vienen desde Europa, directivas, la próxima transposición del código técnico. Y me gustaría que siempre tuviéramos en mente por qué estamos hablando siempre del 1,5 grados centígrados, ¿no? Y por qué hay que intentar no traspasarlo. Supongo que todos ya lo conocéis, pero es un poco la idea esta, ¿no? De entender o tener siempre presente por qué estamos haciendo las cosas. Sabemos que hay unos puntos de inflexión que cuando se superan, los que llaman los tipping points, cuando se superan se ponen en marcha procesos que ya van solos y que luego va a ser muy difícil pararlo o casi imposible, pero esos procesos a medida que va subiendo la temperatura son diferentes, ¿no? Como veis, a partir de 2 grados centígrados ya se ponen en marcha pues los hielos de la Antártida, que ya empieza a ver que se deshace, sale a la luz permafrost, y los hielos que se deshacen, sube el nivel del mar, baja el albedo, toda una serie de procesos que se ponen en marcha las cascadas que luego son imparables, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tener presente. ¿Significa eso que una vez superados los 1,5 o 2 grados tengamos que parar? No, porque cuanto peor sea, menos oportunidades vamos a tener de adaptarnos a esta situación, o incluso de llegar a revertirla. Y cuanto antes nos pongamos las manos a trabajar, pues antes podremos enlazar con diferentes trayectorias que nos permitan avanzar. En todo este contexto de intentar llegar a los 1,5 grados, surge Europa, se plantea a través del Pacto Verde Europeo una estrategia de crecimiento que proteja el clima, ¿no? Y es cuando surge la legislación de la Unión Europea sobre el clima, en el 2021, que tiene el compromiso de hacer Europa climáticamente neutra para 2050. Con unos compromisos intermedios, pues reducir un 55% las emisiones para 2030 o un 90% menos para 2040. ¿Y qué tienen que ver los edificios? Pues cuando hablamos de descarbonizar, esto probablemente también lo conozcáis de sobra todos los que estáis aquí, pero vale la pena revisarlo. Sabemos que hay un carbono que está ligado a la operación del edificio, que es el carbono operativo de las etapas B6 y B7, y sabemos que hay el resto del carbón que es el que va ligado a los materiales a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo durante la construcción, sino también durante el uso, con las reposiciones, la reparación, mantenimiento y también al final del ciclo de vida e incluso más allá del ciclo de vida. Entonces, todo este conjunto de carbono es lo que se llama el carbono de ciclo de vida. Y este carbono, si ahora mismo a nivel global estamos hablando de un 28% del carbono operativo, o sea, de las emisiones de CO2 del planeta son del carbono operativo de los edificios, un 11% es del carbono embebido. Y esto va cambiando porque como cada vez se hacen edificios más eficientes, esto se va igualando. Por eso es tan importante hablar del carbono embebido. Y es por eso que surge la revisión de la EPBD, de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que por primera vez se centra en este carbono operativo, momento para los edificios nuevos, ¿vale? Entonces nos dice que se deberá calcular a partir de enero de 2018 para los edificios nuevos con una superficie mayor de 1000 metros cuadrados y a partir de 2030 para todos, y además empezarán a aplicar limitaciones. Y además, no solamente esta normativa o esta directiva, sino que surgen una familia de directivas y reglamentos que todo el rato tienen de base lo que os explicaba, el contexto climático y el contexto de la ley de clima, ¿no? Pues surge la directiva en 2023, la directiva de eficiencia energética, en 2024 la revisión de la EPBD, en 2024 también el reglamento de diseño ecológico y también en 2024 el reglamento de productos de construcción también se actualiza. Como veis, es lo que llamamos el tsunami normativo. En todo este contexto, en 2023-2024, o sea, cuando todavía todo esto estaba así un poco en el aire, se puso en marcha el proyecto Indicate. Indicate es, me gusta llamarlo un proyecto paraguas, porque
Es un proyecto que ayuda a definir cuáles son las emisiones de base de la edificación española en vivienda y en oficinas. Si queréis, en la web de GBC se puede bajar toda la documentación. Veréis que por un lado hay uno de los socios europeos que tiene una publicación que hablaba de los 3 países donde simultáneamente se estaba haciendo el estudio, y en nuestra web tenéis tanto el informe como los anexos. Además se puede acceder a la web de la Universidad de Sevilla, que está toda la metodología si queréis consultarla. Vale, este es un proyecto que, como os decía, tiene dimensión europea. Se hizo en 3 países simultáneamente, aunque cada uno, dadas sus circunstancias, trabajaba de manera diferente. Es un proceso colaborativo que implicó a más de 40 entidades. Los socios europeos eran la Fundación Laudes, Smith Innovation, BPI, Work and Building Council, KU-Leuven, y luego a nivel de socios españoles éramos la Universidad de Sevilla y GBC. Y aparte toda una nube de colaboradores que ayudaron, por un lado, a validar la metodología o introdujeron datos, o también los propios propietarios de los datos. Son estas entidades trabajando en un periodo de 2 años, como veis, bastante intensivamente. Estos eran los colaboradores que ayudaron a validar la metodología. Como veis, también está por aquí propietarios de software, pues está también OneGPCA. Uy, colores. Bueno, se ha desconfigurado eso, me parece. Pero bueno, como veis, y aquí eran todos los propietarios de datos y los que introdujeron datos. ¿Vale? Se trabajaba con 2 tipos de datos. Por un lado, los que llamábamos datos sintéticos, que eran datos teóricos, y luego recogimos casos de los diferentes colaboradores, casos reales. Los casos reales, que están aquí abajo, eran no armonizados. Se trabajaron estas tipologías, 5 tipologías residenciales, una de oficinas, y en el caso de los sintéticos separamos los sótanos porque entendíamos que era una parte que tiene mucho impacto y que a veces por normativa urbanística pues igual estás obligado a hacer parking o no, depende, pues lo que decidimos fue separarlo, ¿vale? Para que no... ¿Cuántas plantas de mano le pones? Bueno, era un elemento que era importante que no distorsionara todos los resultados. Entonces, en los casos reales, como veis, identificamos 53, pero eran casos reales que no estaban armonizados. Cada uno contaba los elementos que quería, los módulos de ciclo de vida que consideraba. Entonces, la verdad es que no eran comparables. Podías ir comparando trozos entre sí, por ejemplo, fachada, etapa A1, A3, de uno de otro, y validando las 2 metodologías, la nuestra, bueno, la de los casos sintéticos o la de los casos reales, para ver que estábamos más o menos alineados, ¿no? Entonces, en los casos sintéticos se hicieron 126. Este número surge de 7 tipologías, con 3 sistemas constructivos diferentes, de mayor a menor impacto, luego 2 zonas de resistencia mecánica diferentes, zona sísmica, no sísmica, y 3 resistencias térmicas diferentes, ¿vale? Estos son 7 por 18, son 126 casos. Se hizo sobre unos modelos BIM que nos cedieron los colaboradores, sobre 5 modelos BIM, y eso se hizo, bueno, se fueron haciendo automáticamente los ACVs, ¿vale? Entonces, el objetivo era encontrar una gráfica de este tipo. Estas gráficas, la caja, para los que no conozcáis, la caja contiene como el 50% de los casos situados en el rango medio. ¿Vale? Entonces, a partir de esas, de 4 variables, vaya, o sea, está acelerado. Perdona. Se ha ido como al final de todo. Se ha ido al final. Estáis viendo aquí ya un adelanto. Vale. Esta, pero bueno, una animación. Ya que lo tengo. No. Vale, pues la idea era cómo encontrar el rango de arriba y el rango de abajo, ¿no? Y para que cualquier ACV que se hiciera en España pudiera estar contenido aquí dentro. Entonces, lo que se hizo fue 3 tipos constructivos de mayor impacto modal, pero sería como la media, y de menor impacto. Luego, el tipo de datos que utilizabas para modelar la parte de arriba, se utilizaron datos genéricos. Para la parte de abajo, datos específicos de DAPS,
Y en medio se hicieron unos datos genéricos modelados a partir de edad, siguiendo el modelo francés INIES. Luego la parte de arriba sería la zona sísmica, que vimos que tenía mucha influencia, y luego la térmica, ¿no? O sea, térmica alta, térmica baja, y entonces de esta manera ibas modelando todas las posibilidades, ¿no? Sobre esas 7 tipologías. Vale, lo que vimos, no me voy a extender, si queréis tenéis el informe, pero lo que vimos fue casos sintéticos salían mucho más altos que los casos reales. ¿Por qué? Por lo que os decía, que si los casos reales tomas solamente alguna etapa, solamente algún elemento, pues claro, te sale más bajo, ¿no? Nosotros, lo que os decía, nuestra conclusión un poco es que de Indique los resultados son los de los casos sintéticos, porque el otro lo que nos servía era pues para ir validando por trozos, y la conclusión es realmente que se necesita un método armonizado, porque si no, no sirve de nada. También lo que nos pareció muy importante es ver las relaciones que se establecen, ¿no? Por un lado, entre las etapas del ciclo de vida, ¿no? Lo que vimos es, como veis en verde, está la etapa de producto A1 a 3, que tiene un peso del 25 al 35%, esto hablo de los casos sintéticos, del 25 al 35%, los reemplazos, que esto fue uno de los descubrimientos un poco de Indique, la importancia que tenían los reemplazos, porque claro, cada vez que tú, si en 15 años, por ejemplo, tienes que cambiar un pavimento, tienes que volver a contarlo, pero tienes que contarlo entero. En el CV4 tienes que volver a contar su etapa de producto y su final de vida, contenido ahí. Entonces lo que vimos es que tenía un peso muy importante, el B4. Y que el carbono operacional, pues ya veis que en oficinas, por ejemplo, tiene un impacto altísimo, y en residencial entre el 30 y el 40%. Otras cosas que vimos, que igual no están aquí en detalle, pero lo podéis ver en el informe, pues lo que os decía, que la zona sísmica tiene mucho impacto, mucho más que la zona térmica, en cuanto a lo que se refiere a carbono embebido. Operacional, no, porque claro, efectivamente, pues calefacciones y todo, pues sí que afecta, pero lo que es a nivel embebido de los materiales tiene mucho más impacto la zona sísmica que la zona climática. Vale, luego por ejemplo las relaciones que hay entre los elementos del edificio, ¿no? Vimos que lo que es la cimentación y la estructura supone entre el 35 y el 50% de las emisiones de CO2. Que esto ya nos da una pista súper importante, ¿no? Si aplicamos un poco la ley de Pareto, ¿no? De ir a mirar aquellas cosas que realmente tienen impacto, ya sabemos que lo que hay que mirar es la estructura. Esto supongo que todos ahora mismo lo tenemos bastante claro. Y si veis, en aparcamientos es el 90%. Si empezamos a hablar de muros de contención, hormigón, pues primera estrategia, evitar zócalos, por ejemplo, ¿no? Luego también, pues en lo que es el conjunto de cimentación, estructura, envolvente y elementos no portantes, pues sería del 70 al 80%. Ideas clave, así en general, pues que lo que os decía de que es necesaria la metodología armonizada, porque si no, no hay comparación posible. No puede ser que si haces un ACV más exhaustivo o más mejor, te salgas peor reflejado que otro que dice, no, pues yo cojo solamente algunos elementos, algunas etapas, y entonces, claro, hago un poco trampas al solitario, ¿no? Entonces, tiene que haber la metodología, que un poco, ahora con el código técnico, pues veremos que esto nos explicarán ahora cómo se llevará a cabo. Que es muy urgente la generación de datos de calidad, porque ya habéis visto que ese abanico de datos, ¿no? Desde los datos genéricos que se tomaban arriba hasta los datos específicos, pues también afecta mucho el resultado. Que la escala urbana también influye, porque si estamos hablando, veíamoslo por tipologías, ¿no? Cambiaba, pues igual la unifamiliar en hilera, pues es importante también verlo, que igual por metro cuadrado sale un resultado, por ocupante sale otro. Si haces un desarrollo todo de unifamiliares o de casas en hilera, pues el impacto es muy diferente que si haces en bloques o torre, por lo que veíamos de los resultados, ¿no? Que sobre todo, muy importante, el ACV es una herramienta de proyecto. Lo que te ayuda es a tomar decisiones, no podemos dejar que sea un simple reporte, y esto yo creo que a lo largo del día va a salir bastantes veces esta idea, ¿no? No queremos que solo sea un documento más que nos vemos obligados a entregar el proyecto. No, esto desde el minuto 1 de proyecto tiene que servir para tomar decisiones. Antes lo veíamos, ¿no? El sótano. Pues si eliminan los sótanos, pues ya tenemos mucho ganado.
O evidentemente temas como si hay menos elementos, pues también, si el edificio es más compacto, puede llegar incluso a reducir un 20% de emisiones. O sea, es una herramienta que te sirve para tomar decisiones de proyecto y hacer mejores proyectos. Indicate, como veis, es un marco adaptable, está vivo. O sea, ahora mismo, si se cambiaran parámetros, desde la Universidad de Sevilla se podría volver a recalcular todo, ¿no? Y además abierto a discusiones, porque si se ha tomado escenarios para modelar las diferentes etapas, pues eso se puede cambiar, se puede mejorar, ¿no? Es más que un resultado, es un marco de cálculo, ¿no? Y además nos puede ayudar a decidir estos límites que nos van a empezar a aplicar a partir de 2030. Hemos visto que es muy importante la colaboración de todo el sector. Jornadas como la de hoy, por ejemplo, son importantes por eso también. Y una idea también clave, que no hace falta esperar a tener todas las respuestas. Podemos empezar ya con lo que hay, porque si no, no hay manera de empezar. Además, como veíamos, hay etapas y hay elementos del edificio que tienen muchísimo impacto, pues lo lógico es empezar por aquello, ¿no? Vale. ¿Cómo va a afectar esto? Pues a la industria, pues tienen que tener claro que tienen que generar datos de gas. Esto yo creo que ya todos los fabricantes lo tienen muy claro. No solamente por las obligaciones que van a tener, sino porque también es una ventaja competitiva. Cuando desde un proyecto tengas que escoger entre diferentes productos, te vas a ir al que tenga DAP en lugar del que no la tiene, probablemente, y vas a escoger los productos que te van a dar menor impacto. Entonces, tener una DAP realmente es una ventaja competitiva. Y también porque es que les va a servir para ellos mismos descarbonizar sus productos, porque de esta manera tendrán información para ver en qué es lo que pueden mejorar, ¿no? Básicamente, va a ser una oportunidad para la innovación, ¿no? Esta situación en la que tienes que definir cuáles son tus elementos y tus procesos, pues va a ser una oportunidad muy buena para innovar y mejorar la competitividad del sector. Para la profesión en general, tenemos que tener claro que este enfoque de ciclo de vida es un cambio disruptivo, ¿no? Hasta ahora estamos proyectando, pensando en el momento que construyes el edificio, siempre pensamos, por ejemplo, en el consumo de energía, pensamos en la etapa pues el uso de la calefacción o del aire acondicionado, tal, pero nos olvidamos del ciclo de vida entero. Cuando hacemos un presupuesto nos olvidamos del mantenimiento, del coste al final del ciclo de vida, pensamos en el coste de la construcción. Este enfoque tiene que cambiar, tenemos que empezar a pensar la película del edificio, no el fotograma, ¿no? Ni la fase de construcción para el precio, ni la fase de uso para pensar las emisiones, sino todo el enfoque de ciclo de vida. Que es muy importante que empecemos a tener un orden de magnitud, porque no tenemos ni idea. Ahora nos dicen 5, 500, nos quedamos igual. Tenemos lo primero de todo que interiorizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que hablábamos de que es una herramienta para la toma de decisiones, que es importante la digitalización, que ya tenemos que empezar a identificar cuáles son las estrategias y soluciones claves para la descarbonización, por ejemplo, las estrategias de suficiencia, que se habla mucho, ¿no? En necesitar menos, ¿no? Pues evidentemente cuanto menos material necesites, menos impacto va a tener. Que utilizar productos de baja huella de carbono, productos reciclables y estrategias para fomentar la economía circular, el diseño para la adaptabilidad, para evitar obsolescencias funcionales y estéticas, el diseño para el desmontaje, soluciones industrializadas. Hay muchas estrategias y tenemos que empezar a identificarlas y hacerlas nuestras. Y que la descarbonización es una oportunidad para optimizar, que no siempre va a ser más caro, a veces nos va a ayudar a reducir costes. Para los promotores, pues tendrán que formar a sus equipos técnicos, incorporar la medición de ciclo de vida en sus prescripciones, priorizar productos que tengan DAPs, hacerse su hoja ruta interna de descarbonización, aquellas medidas que decíamos, bueno, pues yo en mi caso, el tipo de edificios que hago, pues voy a empezar a aplicar estas medidas de descarbonización, ¿no? O incluso a incluir un pasaporte de materiales que mantenga la identidad de los productos, que no se convierten en residuos, porque un residuo es un producto sin identidad, ¿no? La que tienes un pasaporte de materiales, pues tú puedes trasladar esa información a los que vengan después y que se utilicen. Indicate, pues tiene
recorrido por delante. De entrada, podríamos decir, pues habría que actualizar el marco pues, a la base de datos genérica, por ejemplo, que se está preparando. Hay una serie de procesos que se pueden hacer, tanto en lo que es el propio marco de cálculo de los datos sintéticos como de los datos reales, hasta llegar a que confluyan, porque si empezamos a comparar con datos reales que estén armonizados, llegará un momento en que sí que serán comparables y podremos llegar a poco ir definiendo esa fotografía de lo que es los impactos reales del edificio, ¿no? Incluso para establecer los límites, pues se podría llegar a utilizar Indicate para ello. Es un proceso que se precipita ahora, hay que entregarlo ya, no sé si ahora daría tiempo para eso, pero bueno, no es un proceso cerrado el de la definición de límites, así que también podría llegar a ser útil en el futuro, ¿no? Como un ejemplo, una idea podría ser, por ejemplo, os decía, la caja representa el 50% de los casos medios, el extremo superior serían como los datos de mayor impacto. Una posibilidad sería pues limitar progresivamente ese 25% superior. Digo 25, podría ser otra decisión, pero ir limitando progresivamente hasta que el mercado poco a poco se vaya transformando. Bien, y una reflexión final, pues, ¿por qué medir aunque los datos sean imperfectos, ¿no? Podríamos decir, bueno, vamos a esperar a tener datos, vamos a esperar y así tendremos no habrá incertidumbres, pues no, porque si no pierdes el miedo a dar el primer paso, siempre estás en el mismo lugar, ¿no? Me gusta hacer una metáfora con el tema de la cartografía. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es cartografiar los edificios, ¿no? Este mapa es con el que Cristóbal Colón llegó a lo que él creía que era América. Como veis, es un mapa muy alejado de la realidad, pero sirvió para que 400 años después, sin satélites y sin nada, llegáramos a tener definido una cartografía bastante interesante, aunque también tiene sus fallos, ¿no? Pero el empezar a medir es lo que hace que demandes cosas, ¿no? Demandas mejores infraestructuras, herramientas más precisas, metodologías más fiables, empieza a haber una demanda de formación. Y al final lo que acabas haciendo es implantar una cultura, en este caso una cultura de navegación con mejores marcos, mejores métodos, ¿no? Para llegar al final a definir una cartografía mejor del planeta. Y haciendo la metáfora con el código técnico, pues bueno, con los edificios, y ahora empezamos con una aproximación en la que veréis que hay muchos datos por defecto y aproximaciones de bulto, pues en el futuro podríamos llegar a definir un ACV en el que estén definidos todos los elementos, que se definan todos los impactos, no solamente el potencial de calentamiento global, sino todos los demás impactos que contiene una declaración ambiental de producto. Hablaríamos de todas las etapas en detalle, cradle to cradle, múltiples análisis, mejores visualizaciones. ¿Por qué? Porque si empezamos con eso, lo mismo que con la cartografía, empezará a haber una demanda de infraestructura de datos de calidad, software integrado, metodologías armonizadas, demanda de formación en ACV, y al final acabaremos integrando esta manera de pensar, este enfoque de ciclo de vida y esta mirada más allá del túnel de carbono. Así que un poco como conclusión, esta situación de incertidumbre del tsunami normativo en el que estamos, tenemos que verla como un impulso para la innovación que nos hace avanzar. Y con esto es todo.